esta posición. Hablar de frente, en el corazón de Colombia, sin dejar de ser el ELN, sin armas, ante la diversidad de Colombia, ancha y profunda, ante el Estado de Colombia, con el cual ha librado una guerra que se remonta desde el año 1964. Guerra que simplemente por su antigüedad, en esto que yo llamo la guerra perpetua, pues ya lleva generaciones en ella. Yo tenía 4 años cuando el ELN comenzó su conflicto, y todos los aquí presentes, incluso algunos y algunas, no habían nacido. Quienes iniciaron ese conflicto en aquella época, hoy no están, la mayoría, creo, han muerto de una u otra manera, tanto del campo del Estado como del campo del ELN. Tenemos una guerra heredada, esta generación y la juventud generacional de esta época está viviendo guerras de los abuelos y de los bisabuelos, y aún nosotros no somos capaces de solucionarlas. Guerras y violencias heredadas, una historia que tiene que resolverse. De una fase a otra tenemos que pasar. Hay que de alguna manera cerrar una puerta sin olvido y abrir ventanas y puertas hacia el futuro, hacia la libertad, hacia lo que no conocemos, hacia el viento, hacia adelante. Un futuro que tiene que ser pacífico, no otra violencia más. Colombia ha pasado de violencia en violencia. Pareciera que nos acompaña como parte de nuestra historia, pareciera que fuese sinónimo la palabra violencia y muerte y la palabra Colombia. Y resulta que Colombia es, como lo dije en mi discurso de Naciones Unidas ya hace casi un año, el país de la belleza, pero lamentablemente también el país de la sangre derramada. ¿Cómo pasar a otra fase de manera definitiva? ¿Cómo de una guerra no pasamos a otra y de una violencia a otra? Sino cómo nos metemos, nos articulamos, caminamos por un sendero que definitivamente pase hacia lo que llamábamos en campaña una era de paz, un largo periodo donde la sociedad colombiana no sepa de matarse entre sí, sino de construir comúnmente, de construir juntos. Aquí este acto, indudablemente, en medio de muchas desconfianzas, en medio de mucha destrucción, de un momento que quisimos que alcanzábamos la paz allá en el gobierno de Santos al final, y que de pronto se deshizo por decisiones políticas dentro del Estado, que quisieron hacer retroceder, en mi opinión, muy equivocadamente, unos y otros, para introducirnos de nuevo en otra fase de la violencia que ya muy poco tiene de la anterior que hemos vivido. Este acto, mirado por miles de colombianos y colombianas, ojalá fuese por millones, empieza a generar esperanza. La esperanza no es solo una categoría estética, sentimental, emotiva, psicológica. La esperanza es también una categoría política. Cuando una sociedad tiene esperanza, cambia.
La esperanza es lo contrario del miedo, en realidad. Hemos tenido una sociedad, y aún la tenemos, una sociedad del miedo. Construyen miedo entre la sociedad, por eso matan. Por eso hacen masacres. No es la masacre por la masacre, es la masacre para que quienes sobreviven en un territorio, en un municipio o en el país tengan miedo. El antídoto contra el miedo es la esperanza. Allí hay una división política, podríamos decir. Quienes quieren producir miedo, quienes quieren producir esperanza. La esperanza puede ser una nueva categoría política. Cuando yo nací, 1960, en América Latina, en Colombia, empezaban a circular una serie de consignas que se veían heroicas. De hecho, se habían vuelto realidad y plasmado apenas unos meses antes en una isla en las Antillas, Cuba. Empezaron a aparecer como parte de una especie de épica que intentaba transformar el mundo en seres vivos, en realidades históricas concretas. El Che, los niños que le ganaron a los norteamericanos en Vietnam, Ho Chi Minh, la poesía, el boom latinoamericano, la vanguardia estética y política de la juventud latinoamericana de ese entonces, que pensaba con mucha propiedad y con mucha esperanza en cambiar el mundo. Esas consignas están por allí, aún hay gente que guarda los panfletos. Alguno se inventó hacer un museo. Hice un museo, visité el museo en Portugal, en Lisboa, de la Resistencia se llama, mirando fotos que nunca había visto y las famosas que siempre vi de los claveles rojos en los fusiles de los soldados que salían a las calles a acabar con una dictadura de décadas. Jovencitos ellos, rodeados de jovencitos civiles en una de las epopeyas de la historia humana contemporánea. Aquí también las hay. Esas consignas decían siempre más o menos: vencer o morir, patria libre o muerte, libertad o muerte, entre varias. Siempre repitiendo la palabra muerte, siempre repitiendo o expresando una sensibilidad de los tiempos, de aquellos tiempos, la revolución o la muerte, dispuestos a morir, dispuestos a sacrificarnos, jóvenes dispuestos a morir. Era la sensibilidad. Y no era simplemente una consigna, era una decisión que tomamos voluntariamente, nadie nos obligó. Era la sensibilidad de la época. ¿Por qué repetir una y otra vez la palabra muerte? Porque se pensaba que una revolución era la toma del Estado y que para tomarse el Estado, que era como el asalto a los cielos, monseñor, no se podía hacer más sino con las armas, como asaltar el castillo, la fortaleza en las épocas feudales, porque se creía que el poder estaba ahí en esos palacios que se tomaban. Y esa era esa época. Y en ese asalto a la fortaleza había dos posibilidades: o vencer o morir. Y las frases, las consignas en el tiempo se fueron haciendo rituales, se fueron volviendo muros,
se fueron volviendo cárceles, fueron matando la libertad, libertad o muerte, e iba volviéndose cada vez más la muerte. Los rituales fueron reemplazando la revolución. Las revoluciones entraron en cuestión a finales del siglo XX. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.